Seguimos hablando, hermanos, sobre la voluntad del hombre. Amén. Seguimos hablando de que Dios en el Génesis sopla aliento de vida sobre el ser humano, le da un alma, le da un espíritu, y hablamos de que en el alma está las emociones, está el intelecto, donde está la memoria y donde está la voluntad. Amén. Y hablamos de la voluntad del hombre, hablamos de que el hombre, todo, y usted y yo todos los días, hermano, estamos ejercitando la voluntad. Amén, porque usted tiene que, hermano, todos los días usted decide qué ropa se coloca, usted todos los días decide qué comida come, usted todos los días decide, hermano, qué hacer con su vida, ¿cierto que sí? Hablamos de que usted y yo tenemos una voluntad, de que Dios, hermano, no nos creó como robots. Y hablamos de que Dios creó el huerto del Edén y colocó ahí el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le dice al ser humano: no coma de ese árbol, porque el día que usted coma de ese árbol, usted va a morir. Fácilmente una vez me dijo un hombre: pero es que Dios, ¿por qué colocó el árbol de la vida y la muerte? Colocó el árbol del conocimiento del bien y del mal en el huerto del Edén. Yo le dije: porque es que Dios nos dio una voluntad. Dios no puede estar escondiéndonos las cosas, porque nos dio una voluntad. Amén. Dios colocó una voluntad en su vida y en la mía, para que usted y yo decidamos. Dígame amén. Me tienen nervioso ya desde el principio. Entonces estamos hablando, hermanos, de la decisión, del poder de la decisión. Y Dios, al colocar este árbol, hermano, en el huerto del Edén, Dios dice: yo no lo voy a quitar de allí, porque yo te di la capacidad de decidir si lo haces o no lo haces. Amén. Todos los días, hermano, ¿qué hacemos nosotros? Estamos ejercitando la voluntad humana. Amén. Lo estamos fortaleciendo. Y hoy quiero hablar, hermano, sobre algo, y es la atención. Hay una pelea entre el cielo y la tierra, y es por tu atención. ¿Sí sabía usted eso? De que hay una pelea, hermano, continuamente entre el cielo y la tierra y el infierno por su atención. Diga conmigo: atención. Hermano, mire, David demandó una cosa en el Salmo capítulo 27, y él dijo que una cosa ha demandado a Jehová. Vamos a leerlo para que podamos entrar, hermano, en el tema bien. Vamos a Salmos capítulo 27. Salmo capítulo 27. Y leámoslo del versículo 1. Miren lo que dice la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y ahora el versículo 4, lea lo que dice: una cosa ha demandado a Jehová. ¿Y esa qué? ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Puede sentarse, hermanos. Mire, David, hermano, tenía voluntad como la tiene usted y como la tengo yo. Y David, hermano, hacía muchas cosas. Él trabajaba, cuidaba ovejas, él tenía que limpiar, hermano, él tenía que acomodar, estar pendiente de las ovejas. Así como usted y yo tenemos que trabajar, tenemos que estar pensando aquí, haciendo allá, que la comida, que el servicio del agua, que la energía, que los recibos, que el internet, que el pago del arrendo, ¿cierto que sí? Tenemos varias ocupaciones. Pero David dijo: yo voy a demandar algo y voy a tomar una decisión, y es de que yo voy a buscar al Señor. Él decidió algo en su corazón, hermano, porque él tenía también voluntad como usted y yo. La voluntad del hombre te va a llevar a decidir entre lo que usted y yo tenemos que hacer, o lo que usted y yo queramos. La voluntad del hombre, hermano, es la que te lleva a decidir qué hacer y qué no hacer y cómo hacerlo. La voluntad del hombre te va a llevar, hermano, a decidir. Diga conmigo: tengo que decidir. Usted y yo tenemos que decidir. Dios no va a decidir por ti, ni va a decidir por mí.
Usted y yo tenemos que decidir si buscamos de Dios, si no buscamos de Dios. Pero ojo, porque hermano, la voluntad puede llevarte a decidir por tus emociones, o puede llevarte a decidir por tus pensamientos, o puede llevarte a decidir lo que tienes que hacer. Porque hay dos enemigos en la voluntad humana, y es lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada, lo que está en mis emociones o lo que yo pienso. Pero al final, hermano, ¿qué es lo que usted y yo debemos de hacer? Decidir lo que Dios dice que tenemos que hacer. Y hablábamos, hermano, de que dice la palabra del Señor en la oración del Padre Nuestro en Lucas capítulo 11. Dice que los discípulos vieron orar a Jesucristo y los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y Jesucristo les dice: cuando ustedes vayan a orar, digan así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dio los códigos para la oración. Venga tu reino como en el cielo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y hablábamos de que cuando usted rinde su voluntad a Dios y hace la voluntad de Dios, hermano, el reino se va a manifestar. El reino de Dios no se manifiesta en las personas porque no rendimos la voluntad nuestra a la de Dios. El reino se acercó. Dice la Biblia que el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿por qué no se manifiesta en algunos cristianos? Porque no se rinde la voluntad del hombre, sino que se hace lo que yo quiero. Si me produce placer lo hago, si no me produce placer no lo hago. Entonces dejamos de hacer lo que a Dios le agrada por hacer lo que a mí me gusta. Entonces el reino de Dios, cuando se manifiesta, inevitablemente Él va a manifestar su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, hermano? Es agradable, perfecta, y está en la palabra de Dios. Cuando usted y yo rendimos nuestra voluntad, el reino de los cielos se va a manifestar en su vida y en la mía. Eso lo hablamos el jueves. Y dice la palabra del Señor, hermano, que David demandó algo. Él dijo: yo voy a demandar algo. ¿Y qué? Una cosa ha demandado a Jehová. David supo hacer tantas cosas, hermano, desde el punto que le llama la atención, y dice que en la vida de David había un objetivo: que voy a estar en la casa de Dios. Y sigamos leyendo, y dice: una cosa ha demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura. ¿De quién? De Jehová. Cuando usted viene a la iglesia, cuando usted entra en la presencia de Dios, usted va a poder ver, usted va a poner su atención en las cosas de Dios, y al contemplar la hermosura, al contemplar, hermano, los atributos de Dios, al contemplar su poder, su gloria, eso te va a llenar de confianza. Cuando usted ve el poder de Dios, cuando usted ve que usted tiene un Dios gigante, cuando usted tiene un Dios que te sana, cuando usted ve un Dios que responde, que prospera, que bendice, usted va a descansar en el Señor. Usted va a estar tranquilo. Le pregunto a las mujeres: cuando usted ve a ese hombre que es proveedor, que lleva la plata del almuerzo, que paga los servicios, que paga las necesidades, que suple las necesidades, ¿cómo se siente esa mujer? Tranquila, ¿cierto? Porque está confiada, porque su esposo responde. Pero cuando es un hombre haragán, que no responde, que no suple las necesidades, hermano, la mujer tiene nervios, la mujer está y se siente insegura. La mujer no va a estar tranquila. Hermano, el usted ver la persona que te está cuidando, que está a cargo de todo, que suple las necesidades, hermano, eso da tranquilidad. Por eso cuando usted viene a la iglesia y usted empieza, hermano, en la oración, en la alabanza, usted empieza a sentir la presencia de Dios, usted se concentra, empieza a adorar al Señor, usted empieza a contemplar, usted empieza a tener una experiencia vivencial con el Señor, y eso es lo que te da la seguridad y la tranquilidad para mantenerte de pie. Porque este mundo, hermano, no ofrece confianza ni seguridad. Este mundo no da seguridad, este mundo no da tranquilidad, hermano. Por eso dice: para contemplar la hermosura. La palabra contemplar, hermano, es llamar la atención, es poner la atención en algo. Y lo que decía ahorita al principio, hay una guerra entre el infierno y los cielos para llamar tu atención. Usted sabe, hermano, según los psiquiatras, usted sabe qué es lo que, una de las cosas que da ansiedad en el ser humano es la falta de prestar atención. La gente, hermano, ¿y sabe qué es lo que sucede con las redes sociales? De que la gente está tan embolatada y mira que el cerebro no puede prestarle atención a una cosa, hermano, que ya cuando vuelven a la realidad las personas
fácilmente sufren de depresión, de amargura, de tristeza, de soledad, de desconsuelo, porque pasan 3, 4, 5 horas, le prestan más atención a las redes sociales que a lo que verdaderamente importa. Los psiquiatras, hermano, busquen en internet y verá, busque en internet lo que sucede, hermano, con las personas que no tienen un enfoque, hermano. La falta de atención trae ansiedad a la gente. El no concentrarse en algo, eso tiene, el ver tanta red social, tanto celular, hermano, eso no lo deja concentrarse. La gente empieza a perder la capacidad de concentración. Y eso empieza a traer una ansiedad. Por eso usted ve a los jóvenes, las personas que están empezando a sufrir de ansiedad, porque no prestan atención. Eso les capta toda la atención, se les chupa todo, hermano, y ya no quieren prestar atención a nada más. Y cuando llegan a la realidad, hay depresión, angustia, amargura, pereza, quedan enchonchados. ¿Por qué? Porque no hay atención, porque eso les quita la capacidad de concentración, no los deja concentrar. Y consuma redes sociales 2, 3 horas, y cualquier momentico libre y mire redes sociales y mire videos, y así se le pasan las horas. Está perdiendo la humanidad la capacidad de concentración. Mire, hermano, ni siquiera para hacer visita hay una capacidad no se pueden concentrar ni siquiera para hacer visita. Usted ve las personas que llega de visita a una casa, hermano, y sentados en el mueble, y es cada uno ya no se concentran para hacer visita. No hay una comunicación, ya no la hay. Y la gente dice: no, pastor, pregúntele a una persona sobre el celular si es adicta o no, y se va a dar cuenta de que ¿qué le va a responder? Oh, eso yo puedo estar sin eso. Oh. Y no sabe que hay una atadura terrible, hermano, con eso, con las redes sociales. Eso le quita la capacidad de concentración, ya no se presta atención. ¿Y sabe qué? Entra una ansiedad. ¿No ha visto la gente que cuando, hermano, tiene un momentico libre, qué es lo primero que hace? Eso le entra una ansiedad a revisar el celular. ¿Qué día, hermano, ayer estuvimos en la vigilia radial, estábamos en Radio Auténtica, hermano, y habían allí unas personas, y yo dejé el celular allí, hermano, no ha sido fácil. Eso no. El pastor ya me dijo eso. No es fácil, hermano. Hasta yo mismo me quedo aterrado, porque yo estoy trabajando en eso, de dejar el celular ahí a un lado, hermano, y ponerse a charlar. Yo ya estoy volviendo eso como cotidiano. Estábamos sentados en la mesa y dejé el celular allí, hermano. ¿Y sabe qué pasó? Hermano, allí yo le dije: oiga, pero usted está atado por eso. No es capaz de charlar mira que casi ni nos vemos. No es capaz de sentarse a charlar. Ese celular a un lado, vamos a hablar, charlemos. No, hermano, eso era una cosa impresionante. Lo dejaba y otra vez al momentico volví y lo cogí. Diga conmigo: ansiedad. La ansiedad, eso genera ansiedad, hermano, ansiedad. Y eso empieza a traer problemas en la mente. Y si se le da un celular a un niño para que esté todo el tiempo con eso, hermano, lo perdió. No sabe el daño que se le hace. El daño. El adolescente. Amén. Entonces, hay una falta de enfoque, hay una falta, hermano, mire, usted y yo nacimos no para muchas cosas, nacimos con un propósito, pero podemos hacer muchas cosas. Usted y yo nacimos con un propósito claro, para hacer algo específico en el Señor. Pero cuando usted y yo no entendemos eso, queremos hacer una cantidad de cosas y nos desenfocamos de lo que Dios, hermano, determinó que teníamos que hacer usted y yo. Vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 25. ¿Saben qué terapia hacen, hermano, en los trabajos y los psiquiatras? Una que el Señor Jesucristo nos enseñó hace más de 2000 años. ¿Qué hace la gente, hermano, en los trabajos? ¿Hacen pausas qué? Pausas activas, ¿cierto que sí? Después de unas horas de trabajo se tienen que parar y hacer unos ejercicios. Los psiquiatras recomiendan: mire el cielo, mire la naturaleza, mire los animales, quítese los zapatos, camine descalzo. Diga conmigo: pausas activas. Eso hace que el cerebro se refresque. Eso hace que el cerebro vuelva a captar la atención. Son estrategias. Pero el Señor hace más de 2000 años no las dejó. ¿Qué dice Mateo capítulo 6? Leámoslo desde el versículo, hermanos, ya les digo. Leamos Mateo capítulo 6, versículo 25. Dice la palabra del Señor: por tanto os digo, no os afanéis
por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Diga conmigo, afán, ansiedad. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Qué dice el 26? Mira las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mira, hermanos, y mira lo que sigue diciendo el 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir una estatura a un codo? Présteme atención. Cuando la persona, mire lo que dice la palabra del Señor: no os afanéis qué habéis de comer o qué habéis de beber. Dice, mirad las aves del cielo. Cuando usted y yo, hermano, estamos queremos tener como afán, queremos tener ansiedad, miremos cómo el Señor, la creación, miremosla. Primero, eso va a servir de terapia. Debe estar enfocados, dejemos de estar enfocados en el problema y enfoquémonos en lo que Dios ha hecho. Y después enfoquémonos, hermano, en cómo Dios sustenta esas cosas, esos animales que son, hermano, usted y yo somos más importantes que los animales. ¿Ninguna amén? Usted y yo somos más importantes que los pájaros, que el agua, que el vestido. Usted y yo somos más importantes. Entonces, hermano, aquí dice la palabra del Señor que usted y yo no nos debemos de afanar. Si Jesucristo dice que no nos afanemos, es porque el afán viene. Y viene porque se afectan tres necesidades básicas del ser humano. La necesidad de ¿qué? De protección, provisión y placer. Cuando se afecta una de esas tres, entra el afán. Cuando la gente, hermano, le falta una de esas, viene el afán. Cuando no tiene que vestir, cuando no tiene que comer, hermano, le viene el afán a la gente. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Confiar en el Señor, hermano. Poner nuestra atención, que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Porque si usted y yo no atendemos a Jesús, hermano, porque nosotros tenemos que atenderlo. Amén, hermano, dígame. Lo veo como distraído. Hermano, usted y yo tenemos que atender a nuestro Señor. Mire, el Dios que está manejando tu vida, Él tiene pericia. ¿Un amén? El Dios que usted tiene, hermano, Él conoce de todos los temas. El Dios que maneja tu vida, hermano, nadie le tiene que enseñar nada. Hermano, el Dios que usted tiene, nadie le tiene que decir cómo te tiene que pastorear. El que te pastorea, hermano, Él tiene todo el poder. No estás en mejores manos sino las de Jesús. Apláudale al Señor, hermano. Usted está en las mejores manos. Él es experto en todos los temas, hermano. Usted puede estar no puede estar en las mejores manos. Yo creo que usted no tiene de qué preocuparse, hermano, con Jesús. ¿Sí o no? Yo creo que usted y yo no tenemos por qué tener ninguna preocupación, porque estamos en las manos de Jesús. Porque Cristo es el centro de nuestras vidas. ¿Sí o no? Hermano, ¿quién te puede pastorear mejor que Jesucristo? Nadie. ¿Quién te puede enseñar mejor que Jesucristo, que el Espíritu Santo? El Señor nos dejó el maestro, hermano, al Espíritu de Dios. ¿Cierto que sí? Hermano, mire, nadie te puede pastorear mejor que el Señor. Ninguno. Ninguno. Aquí tenemos que mirar, es atender a Jesús. El culto, voy a atender a mi Señor. En la oración, voy a orar, voy a atender las cosas de mi Señor. Demande eso en su vida y verá que usted le va a empezar a ir. Si vive bien, va a vivir mejor. Empecemos a atender las cosas del Señor. La gente, hermano, le presta más atención a otras cosas que a las cosas de Dios. Le presta atención más a la pereza, le presta atención más, hermano, a los trabajos, le presta atención más a las redes sociales, a la casa, al aseo, que a las cosas del Señor. Diga conmigo, debemos de atender a Jesús. Tenemos que atender, hermano, a entender las prioridades. Vamos a leer Mateo capítulo 25, versículo 23. Mateo 25, 23. El jueves el Señor me daba un tema, hermano, y era, vamos a leerlo desde 14, Mateo 25, 14. Dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes.
a uno dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Qué dice el 19? Dice, y llegado el día, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y mire lo que le responde el Señor, el 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Puede sentarse, mi hermano. Mire, aquí hay algo especial. Yo estaba orando el jueves y a mí, yo cuando oro, el Señor me da tema, me revela la palabra. Por eso es importante la oración, porque Dios te habla en medio de la oración. Y dice la palabra del Señor, hermano, que la clave para entrar en el gozo del Señor, donde usted, ¿qué es el gozo del Señor? Que a pesar de que haya deudas, que haya problemas, que hayan situaciones difíciles, usted va a estar tranquilo y va a estar feliz, va a estar gozoso. Ese es el gozo del Señor. No como lo da el mundo, no como la paz que da el mundo, sino el verdadero gozo. Dice la palabra del Señor, hermano, que las personas entran en el gozo del Señor y el Señor, si está en baja condición, lo va a poner en alta condición. Es cuando usted y yo multiplicamos lo que Dios nos ha dado. No es solamente la plata, hermano. Aquí está hablando de todo, los talentos, capacidades. Si te dio la capacidad de venir a un culto y no venimos, no estamos multiplicando eso. Pastor, es que yo trabajo. Ah, bueno, usted trabaja, ya es diferente. Pero gente que puede venir a la iglesia y no viene, no está multiplicando. ¿Y sabe qué pasó con esas bellezas? Que hubo un tiempo, hermano, en que el Señor repartió todos los bienes, repartió los bienes a sus siervos. Mire, Dios no repartió dones, talentos, capacidades a toda la humanidad. ¿A usted también? Él le repartió a cada uno y se fue, hermanos. Y nos dio un tiempo para... Va a llegar el tiempo en que Él va a venir y se va a asomar. ¿Qué has hecho con la capacidad que te di? ¿Qué has hecho con la capacidad de congregarte? ¿Qué has hecho con la capacidad de ayunar? Hay gente que le queda tiempo para orar. Hay gente que le queda tiempo de sobra, hermano, para hacer lo que Dios ha dicho que tenemos que hacer. Pero como no pasa nada, pasa el tiempo y como no pasa nada, pero cuando venga el Señor y llame a cuentas, hermano, no está hablando de muerte, no está hablando de que la salvación, no, está hablando de que un momento Él va a venir a llamar a pedir cuentas, porque hay gente que no se puede congregar, hay gente que no puede, hermano, por el trabajo levantarse a orar, hay gente que no puede sentarse a leer la palabra, hermano, como usted y como yo. Hay gente que no puede hacer esas cosas, hermano, y gente no la está aprovechando. Ahorita le decía a los hermanos de la unión, hermano, yo vuelvo y lo digo y siempre lo diré. Cuando yo iba allá a la vereda Alegrías, hermano, gente que cogía su caballito 2 horas de camino para venir a la iglesia. Allá, hermano, y a mí a veces me decía el pensamiento, ay, que vas a ir por allá. Y yo solamente el pensar de que ya las viejitas estaban caminando, hermano, a mí eso me motivaba más. Y yo me iba y cuando yo llegaba, hermano, allá al salón donde era el culto, yo veía los caballitos, veía las botas, los impermeables de la gente allí cuadrados, hermano, para venir a un culto. ¿Qué pensará el Señor de eso, hermano? ¿Qué pensará Dios, hermano? De las personas que pueden hacerlo y no lo hacen. Tienen transporte, vehículos, plata, está cerca la iglesia y no lo hacen. ¿Qué pensará Dios de eso? Señor, bendíceme, yo quiero más, Señor. Y Dios dirá, ¿qué pensará Dios, hermano, de eso? Y le digo que lo que le estemos pidiendo a Dios se parezca a lo que le estamos ofreciendo. ¿Qué le estamos ofreciendo a Dios? ¿Qué le ofreces? Porque las iglesias están abiertas, hermano. Aquí la iglesia está abierta los martes por la mañana y por la noche. Está abierta la iglesia los jueves por la mañana y por la noche. Está abierta la iglesia los viernes en la noche. Está abierta la iglesia los domingos en la mañana. No, es que no, es que fue que, hermano. Y gente que tiene, y eso no es nada. En el Chocó, por allá, hermano, gente andando en lancha 3, 4 horas para un culto dominical, hermano.
Yo digo, Dios mío, ¿qué pensarás tú de alguien que tiene la capacidad de venir al culto y no hace? Está enterrando el talento. Está enterrando, hermano, eso. Porque el Señor va a venir y te va a pedir cuenta. Es que el pastor hasta ahora quiere tenerlo metido en la iglesia, hermano. Yo no, Dios. Porque Él ve tu sufrimiento, Él lo ve. Él ve lo que necesitas, Él ve lo que yo necesito, Él ve las peticiones, pero Él estableció unas reglas, hermano, y Él no puede pasar por encima de esas reglas, aunque te ame más y Él te ame mucho, porque Él es justo. Por eso Él es insistente: buscadme y viviréis. Acérquese a mí y yo me voy a acercar a usted. Dios, con todo el amor del mundo, hermano, Dios con toda la misericordia y con todo el amor del mundo, hermano, le toca que ver cómo muchas personas de su creación se condenan diariamente. ¿Por qué? ¿Por culpa de Dios? No, por culpa de la misma gente. Porque la mesa está servida. No se acercan a Jesús. Y pues le predico a la gente en la calle y la gente que no, que empiezan a sacar su justificación, ¿no? Porque hablamos de la voluntad del hombre. La voluntad del hombre, hermano, la va a respaldar el alma y sus sentimientos. La mente, la memoria va a respaldar la voluntad del hombre, aunque sea la incorrecta. Entonces toma la decisión y después en la mente empieza a hablar consigo mismo: no, me tocó que tomar esa decisión. No sé si les ha pasado a ustedes. No, yo tomé la decisión porque es que, no, claro, me hicieron esto, lo otro. Entonces la mente le dice: sí, tenés razón. Entonces uno como que se calma, como que se siente que tomó la mejor decisión. ¿No le ha pasado? No, es que me tocó que hacer esto, me tocó que hacer esto, por esto. Y uno habla consigo mismo para querer justificar, hermano, el sentimiento de acusación que por dentro está, para sentirse justificado. Cuando alguien hace algo malo: no, pero es que esto y lo otro. Entonces cuando, según los argumentos que le manda la mente, se siente. A veces, hermano, el Espíritu, la voz del Espíritu Santo que las personas permiten es más fuerte. Entonces ahí donde se sienten, hermano, confrontados y van y piden perdón. Pero otras personas no. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque el Espíritu de Dios es el que convence. Cuando usted tiene una relación con el Espíritu Santo, usted puede tener los mejores argumentos, pero el Espíritu de Dios, esa voz prevalece por encima de tu mente, por encima de tus emociones, y te hace convencer de justicia, de juicio y de pecado. Uy, no, yo la embarré, Dios mío, y ahí pide perdón. Pero cuando no hay relación con el Espíritu Santo, ¿quién te va a convencer? Tu mente, tus emociones, lo que a ti te gusta, lo que a ti te agrada. No, es que yo no voy al culto porque es que a mí me toca muy duro. Y no, sí. Entonces el alma dice: sí, así es. Entonces uno: no, es que usted trabaja muy duro. Es que vean eso. No, es que yo también hago esto por esto y por esto y por lo otro. Y se justifica. Entonces, al sentirse justificado, por eso no cambia. Porque la voluntad es lo que lo está llevando a la perdición. La voluntad personal, no la de Dios. Usted y yo tenemos que rendir esa voluntad. ¿Y qué va a pasar? La voluntad de Dios va a venir sobre nuestras vidas, aunque no nos guste, y el reino se va a manifestar. Es justicia, paz y gozo. ¿Cierto que sí? Hermano, leamos ahí mismo Mateo 7:21. Mateo 7:21. ¿Qué dice? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Miren, hermanos, cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar? Eso nos va a dar la entrada al reino de los cielos, hermano. Al reino de los cielos vamos a poder entrar si nosotros hacemos la voluntad de Dios. Hay gente que no entra, hermano, a la voluntad, no entra al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no hace la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que leamos la palabra, que obedezcamos, que perdonemos, que hagamos lo que así no nos guste, hermano. No se le olvide, su mente, sus emociones, sus sentimientos van a respaldar, su memoria va a respaldar lo que usted decida.
Entonces la gente empieza a tener siempre esos diálogos. Cuando hay algo, cuando hace algo, entran esos diálogos personales y sabe que lo peor de todo, que el corazón termina convenciendo a la persona de que está bien. Porque el que practica la voluntad humana y no la de Dios, hermano, nunca va a permitir va a pensar que está equivocado. Nunca. Nunca, hermano. Nunca va a creer que está equivocado. Nunca. Y hablábamos, hermano, de que la persona que hace la voluntad personal, dice, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Mejor pedir perdón que pedir permiso, porque va a hacer siempre lo que esa persona quiere. Una persona de esas es una persona idólatra, ¿sí sabía? Porque se idolatra a él mismo, hace todo lo que él quiere. Eso es idolatría. Y la idolatría trae ruina, maldición. Si usted lee Ezequiel, dice que la idolatría, no vaya a ser que la idolatría sea causa de maldición. Cuando hago lo que a mí me da la gana, lo que yo quiero, no lo que dice Dios, yo soy un idólatra de mí mismo, yo me estoy idolatrando a mí mismo. Eso es terrible, hermano. Y vuelvo y le recuerdo, a mí me gusta mucho ese pasaje donde Moisés, Dios le dice, háblele a la roca, y Moisés la golpea, hermano. ¿Y qué pasó? ¿El pueblo de Dios tenía sed? Sí. ¿Se hizo la voluntad del pueblo? Sí. ¿Se hizo la voluntad de Moisés? Sí. ¿La voluntad de Dios se hizo? No se hizo la voluntad de Dios. Se hizo la voluntad de todos menos la de Dios, porque Dios dijo, háblele a la roca, no la golpee. Y él la golpeó, y eso le costó la entrada a la tierra prometida, por hacer mi propia voluntad. La persona, hermano, que vive por su propia voluntad, hermano, va a entrar entra en las tinieblas. Cuando no rendimos nuestra alma, siempre vamos a creer que tenemos la razón, porque nuestra voluntad es la fortaleza del carácter, hermano. La voluntad es la fortaleza de lo que yo soy. Cuando Jesús le enseña a orar a los discípulos, hermanos, en pocas palabras le está diciendo, ustedes tienen que renunciar todos los días a su voluntad para que venga el reino con su voluntad, para que se manifieste el reino con su voluntad. Es que la decisión mía no sirve, hermano. No, usted y yo tenemos que hacerla obsoleta a un lado, coger la voluntad y volarle martillo y hacer lo que Dios dice. Pero la gente que vive su vida, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que la pierda por causa mía, ¿qué va a pasar? La va a hallar, hermano. Usted y yo tenemos que renunciar a la voluntad, hermano. Renunciar, hermano. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, hermano. La voluntad es débil, ¿por qué? Porque la voluntad está viciada a las emociones, a lo que yo quiero, a lo que a mí me gusta. Entonces la gente se va a acostar a dormir y leer la Biblia no le gusta, pero sí le gusta el celular. Entonces, ¿qué decisión va a tomar? Porque a la final siempre el que va a decidir es ¿quién? Es usted. La decisión es suya, hermano. La decisión no es del pastor. La decisión no es mía. ¿Ah? ¿Cuántos quieren entrar en el gozo del Señor? Miren, hermano, la gente, cristianos que viven en amargura, cristianos que tienen depresión, que tienen reclamos, que tienen ira, que tienen, hermanos, o sea, conocen el plan de salvación y todo, pero no están en el gozo del Señor. ¿Sabe por qué? Porque no multiplican lo que Dios les da. La clave de entrar en el gozo del Señor está en que usted y yo hagamos lo que Dios nos permite hacer. Eso hace que entremos en el gozo del Señor. Si usted y yo no multiplicamos eso, hermano, gente que puede venir al culto y está con los pies para arriba, ay no, yo me veo mejor MasterChef, y en el momento no pasa nada, pero eso va sumando, eso va sumando, eso va sumando, eso va sumando, eso va sumando. Hermano, si usted rinde su voluntad a la de Dios, ¿qué va a pasar, hermano? El reino, usted va a poder entrar en el reino. Usted va a poder entrar. En el reino solamente se entra haciendo la voluntad de Dios, no la voluntad mía. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Venga a tu reino. Con nuestra propia voluntad no vamos a poder entrar
en el reino de los cielos, hermano. No vamos a poder entrar, hermano. No vamos a poder entrar. Usted y yo tenemos que provocar a Dios, atenderlo, que nuestra atención esté en el Señor. Si el Señor Jesucristo es el centro de su vida, si es el centro de mi vida, va a haber un equilibrio, hermano. Dice la Biblia en Hebreos que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él las sustenta. Si Jesucristo es el centro de su vida, Él te va a sustentar en todo. Él es el sustento tuyo. Hay gente que no tiene sustento, hermano, porque el centro no es Jesús. El centro es el novio, la novia, el esposo, la esposa. El centro es, hermano, un nieto, una nieta. No, pastor, es que yo no puedo ir al culto porque es que esos niños, pues tráigalos aquí. Aquí los ponemos a pintar cualquier cosa. Los amarramos a una columna, no es broma. Cualquier cosa, pero cualquier cosa, hermano. Por ahí medio se rieron. Bueno, ya voy bien. ¿Sí? Pero, hermano, siempre la mente te va a traer una excusa, siempre, para no hacer las cosas del Señor. Siempre, hermano, siempre. ¿Y de qué te ha servido eso? Tienes que pesar eso en una balanza. David llegó a esa conclusión. David llegó a esa conclusión, hermano. Y para terminar vamos a leer este versículo que está en Filipenses, hermano. Filipenses capítulo 3, versículo 13. 3:13, Filipenses. Dice la palabra del Señor: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mire, el apóstol Pablo tenía los dones del Espíritu Santo, ¿sí o no? Si usted lee y estudia la vida del apóstol Pablo, dice la Biblia que él, hermano, una vez una mujer en Éfeso decía: allá vienen los hijos del Dios Altísimo, a estos oíd. Y el Señor él manifiesta el don de discernimiento de espíritu. Él pudo discernir que había un espíritu y lo reprendió y lo echó fuera. Tenía el don de discernimiento, tenía el don de palabra de ciencia, hermano, tenía los dones, hablaba en lenguas. Gracias a Dios habla en lenguas más que todos vosotros, ¿sí o no? Él manifestaba los dones del Espíritu de Dios. Era hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a la ley, hermano, irreprensible, la ley que es por la justicia. Era un hombre intachable. Y él dice: yo no pretendo haberlo ya alcanzado. Es porque ese pensamiento le viene al ser humano, hermano. Pretender de que ya sabe cómo es la vida cristiana, ya sabe cómo es esto, hermano, ya saber, el creer saber de que ya sabe cómo es las cosas, le está jugando una mala pasada a más de un cristiano. Ya sé cómo es esto, porque el conocimiento lo va llevando a envanecerse, a creer de que ya sabe algo cuando no sabe nada. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Ese pensamiento le vino al apóstol Pablo. Creyó que ya lo había alcanzado, que ya sabía, que ya había metido a Dios en un cajón, que ya lo había definido. Pero él dijo: una cosa hago. Y ahí está la respuesta, ahí está la clave, ahí está la pastilla para el que cree que ya lo conoce todo de Dios, o que ya sabe cómo funcionan las iglesias, que los pastores son ladrones, que los pastores solamente quieren es plata, que los pastores esto, que lo otro y que lo otro. Para los que creen que ya saben todo, aquí hay la pastilla, hermano. Y dice: una cosa hago. Ahí está la respuesta. ¿Qué dice? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome adelante a lo que está adelante. Miren, hermanos, ¿sabe qué es lo que pasa? Que Dios no le da lo nuevo a la gente, porque como los usó ayer, la unción que Dios te dio ayer ya no te sirve hoy. Lo que manifestaste ayer, hoy ya no te sirve. Lo que Dios te reveló ayer, hermano, hoy ya, hermano, necesitas más. Pero la gente se quedó en el pasado y cree que no, yo ya sé cómo es esto. En el Señor uno no se pensiona, hermano. Usted no ha hablado con las personas adultas en un trabajo y llega un muchachito: no, pero esto se puede hacer mejor de esta otra manera. Ay, no, usted está nuevo. Y el pensamiento del hombre es así. Y pensamos que en las cosas del Señor también es así. Por eso hay jóvenes que son más maduros que viejos en el evangelio.
Porque la madurez no viene por lo que yo, hermano, por el tiempo que yo lleve en una iglesia. Es por lo poco que sé, lo ponga por práctica. Eso es la madurez. Ay, usted es un muchachito, usted ni había nacido. Yo le estaba limpiando el rabo cuando usted, hermano, yo ya era cristiano. Sí, así me dijeron una vez. Y cometiendo unas inmadureces, hermano. Y ve uno gente haciendo cosas que... Entonces el apóstol Pablo, él no se dejó llevar por el conocimiento, porque usted lee los versículos anteriores, dice que todo lo tenía por basura, por alcanzar el conocimiento. Y si usted olvida lo que dejó atrás, Señor, lo que me dice ayer ya me lo comí. Es como si usted, hermano, hoy se comiera, fuera a un restaurante y se comiera una bandeja paisa o unos camarones a la marinera con tostadas de plátano verde y con un jugo en leche, y que mañana y dentro de 8 días usted, ay no, tengo hambre, ay yo me acuerdo que yo me comí eso y que con eso te vas a llenar. ¿Usted se llena con ese recuerdo? No te sirve. Mire que el mismo cuerpo nos enseña, la misma naturaleza nos enseña. No, yo me congregué mucho y llegué a la conclusión, no, yo me congrego de vez en cuando, yo busco a Dios, yo ya sé cómo es la vuelta. Uy, hermano, sí, se comió hoy una buena comida y cree que con eso lo va a llenar eso mañana. Ya no te sirve. Necesitas otra nueva, ¿cierto? Así es en el Señor. Necesitamos todos los días, hermano, ir al trono de la gracia, donde hallamos el oportuno socorro. Señor, dame más unción, dame más. Lo que pasó con la mujer, hermano, la viuda, que se acabó el aceite o las vasijas. El aceite siempre está constante fluyendo. Se acaban las vasijas, la gente deja de buscar. Por eso, hermano, ya no recibe más aceite, porque deja de buscar. El aceite está constante. ¿Y sabe qué es lo que pasa? La Biblia dice, el hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Dejan de buscar del Señor, se le complica más la vida y se enojan contra Dios y se llenan de reclamo contra Dios. Hermano, mire, yo ya me cansé de eso. Yo llegué a la conclusión, Dios nunca se va a equivocar. Y yo siempre, cuando quiero como quererme enojar y quiero como llenarme de reclamo, ese pensamiento siempre lo coloco por encima de mi alma. Dios, ¿para qué peleas? ¿Para qué te enojas? Si Dios nunca se equivoca. Ya mismo de una y me da piedra conmigo mismo. Claro, yo soy el del problema y es la verdad. Dios nunca será el problema, hermano, nunca. Eso es una pastilla para, hermano. Nunca se equivocará Dios, nunca. ¿No es que Él es perfecto? Apláudale al Señor. Yo le digo a mi alma, hermano, yo le digo a mi alma, ¿para qué te quejas? ¿Para qué chillas? Si el que tiene la culpa al final siempre seré yo. Pero no lo digo por reclamo, sino que yo digo, ¿verdad, Señor? Pues ¿para qué? Yo pienso eso, si usted nunca se equivoca, soy yo. Más bien empiezo a mirar cómo me empiezo a corregir o cómo empiezo a buscar más de Dios. Por eso deje de estar pensando en el arrendo, deje de estar pensando en el internet, cómo pago el semestre, cómo pago el arrendo. Hermano, enfoquémonos en el Señor, quitemos la atención de todo y coloquémosela toda al Señor. Demande una sola cosa, y es que en medio de la dificultad piense y llame, hermano, y atienda al Señor, y Él suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Amén. ¿A qué le estás prestando más atención? Porque a lo que usted le está prestando más atención, eso es lo que a esa cosa usted le tiene que pedir. Eso le dijo Dios en Jueces capítulo 10. Ya lo he leído, después lo lee usted en su casa. Léase esa historia. El pueblo de Israel se fue tras los Baales y vinieron a afligirlo los pueblos contrarios, hermano. Señor, ayúdanos. ¿Sabe qué dijo Dios? Vaya, dígale a los Baales que los liberten. Vaya, dígale a esos Baales que los liberten. Vaya. Muchos dirían, uy, Dios tan rabón. Pero Dios les dice así: vienen a buscarme a mí. Vaya, dígale a Baal que lo liberte. A mí no me busque. ¿Sabe qué hizo el pueblo? Señor, perdónanos, vamos, haz como tú quieras, pero Señor, sálvanos. Como Dios es misericordioso, dice que Él fue angustiado y lo libertó. Así que si la persona ve mucho celular y consume celular, el día que tenga necesidad, pídale al celular. Eso le dice el Señor. Claro. Léase Jueces 10 en su casa, lo reto. Léaselo y verá que está una historia tremenda. Yo me quedé boquiabierto como la máscara.
Sí, en serio, hermano. Ah, usted idolatra mucho a ese nieto, a esa nieta. Vaya, pídale, vaya. Porque es que como Dios es un Dios celoso y Él no quiere compartir su atención con nadie, Él quiere toda tu atención. Toda tu atención la quiere. ¿Usted quiere los beneficios del cielo? Un amén. Bueno, para los demás no quieren. ¿Alguien quiere los beneficios del cielo? Busque el cielo. Vuelvo y digo esta frase: cuando usted busca continuamente el cielo va a estar continuamente trayéndote respuesta cuando la necesites. Esto es algo, hermano, de inversión. Si usted trabaja una semana, ¿le pagan qué? Una semana. Si usted trabaja un día, ¿cuánto le pagan? Un día, ¿cierto que sí? La gente quiere buscar un día a Dios y quiere que le responda a los 30 días de la semana. No existe eso. Eso no existe. Señor, ayúdame. Entonces, allá miran la bitácora, ¿no? ¿Se ha visto que las empresas marcan tarjeta? Las empresas marcan tarjeta. Entonces, así mismo le pagan horas extras, diurnas, nocturnas. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos serán en el cielo buscando, hermano? Cuando claman, Señor, ayúdame. A mí, ay, Ve, yo esa voz ni la reconozco. Yo ni conozco esa voz. ¿Quién será ese? Pero cuando usted busca el cielo continuamente, hermano, y usted busca el Señor, apenas usted abra la boca, uy, ¿qué pasó? Esa voz la reconozco, venga, pilas. Estoy tirándole perlas, hermano. Si usted busca continuamente el cielo va a estar de continuo dándote la respuesta.